como otro ejemplo les quería mostrar este circuito de un regulador que armé, es este que está acá. ¿Sí? Este es un regulador que regula en la salida a 5 volt y en la entrada se le pueden poner 9 volt. El circuito consiste en este transistor de paso, un transistor de potencia, un transistor excitador. Este es el de paso. Este de mediana potencia es el excitador, es este que está acá. Y este integrado es un Zener programable que en algún momento yo les comenté en las filminas. Es básicamente una referencia de tensión band gap en conjunto con un amplificador operacional y un transistor de excitación. El circuito este es parecido al que vimos, a los que vimos ahí en las filminas. Este Zener programable se puede usar realimentado para que entre bornes de ánodo y cátodo, ve acá, haya tensiones mayores a 2,5 volt bien estables. ¿Sí? Es una referencia muy estable con la temperatura, es muy recomendable si uno tiene que hacer un circuito que necesite una tensión de referencia. Es un circuito bárbaro porque es súper barato, se consigue en cualquier lado. Entonces básicamente tenemos nuestra carga acá, RL, un divisor RR, porque la referencia es de 2,5 volt y nosotros vamos a querer 5 volt a la salida, acá, 5 volt. Entonces, primero lo que tendríamos que ver, o sea, el sentido de este video es ver el cálculo de RP, ¿sí? Que es la resistencia de excitación del transistor de paso. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que encontrar un rango de valores para RP, un RP máximo y un RP mínimo. El RP máximo lo vamos a hallar viendo la condición de ganancia de estos transistores. Y el RP mínimo lo vamos a hallar a partir de la corriente máxima que admite, la I máxima que admite el TL431. Es similar al cálculo que hicimos con anterioridad. Entonces vamos a tener en cuenta algunas cositas. Este transistor, este 3460, es un transistor que yo lo tenía por ahí. No es el más adecuado para esta aplicación porque es un transistor de alta tensión. Este transistor soporta 1500 volt entre colector y emisor. Y además, bueno, soporta 8 amperes de corriente de colector máxima. Sí, estamos muy excedidos en este valor, pero bueno, no importa. Digamos, cumple con el condicionamiento porque la tensión máxima que va a haber en bornes es 4 volt, así que bueno. Pero este transistor, por ser de alta tensión y también de alta corriente, tiene un HFE mínimo de 8. ¿Sí? Es muy poquito. De tal manera que, bueno, evidentemente, si nosotros queremos 2 amperes a la salida, este es un integrado que como máximo puede entregar o puede tomar 100 miliamperes. ¿Sí? Obviamente que esto no lo vamos a llevar al máximo, vamos a tener un margen de seguridad. En consecuencia, entre este transistor y la corriente máxima que puede tomar este integrado, tenemos que poner otro transistor que gane un poco más de corriente. Entonces esto conforma un Darlington discreto. Este transistor que está acá, su ganancia HFE mínima es 50. Quiere decir que entre este punto y este punto yo tengo un HFE equivalente de 8 por 50, 8 por 5, 40, 400.
Entonces, la idea ¿cuál es? Que yo tengo que dimensionar esta resistencia para que sea capaz de mandar corriente hacia la base del BD137. ¿Cuál va a ser esa corriente? Y la corriente máxima que yo tengo que, vamos a poner X máxima por RP, va a ser la corriente máxima de carga dividido la HF mínima equivalente de estos dos. O sea, si yo quiero 2 amperes, acá voy a tener que dividir por 400. ¿Sí? Que esto es el HFE equivalente mínimo, ¿no? Entonces, eso me da 2 dividido 400, 5 miliamperes. 5 miliamperes. Esos 5 miliamperes van a tener que ser drenados, van a tener que circular por acá, por RP. No, perdón, 5 miliamperes. Vamos a borrar porque si no se hace una chanchada. Vamos a... Bueno, en ese caso estamos suponiendo que este TL431 no toma nada de corriente, ¿sí? Vamos a dejarle que tome un poquito de corriente y en vez de 5 miliamperes, bueno, teniendo en cuenta las tolerancias y demás, dado que es una pequeña corriente, vamos a tomamos el doble. Entonces, I máxima por RP, vamos a hacer que valga 10 miliamperes. Entonces acá vamos a poner que van a circular 10 miliamperes. Entonces esos 10 miliamperes van a tener que circular en esta resistencia RP, siendo que su tensión es 9 volt menos la tensión que está acá. Es decir, delta B RP es igual a 9 menos ¿qué cosa? Acá tenemos 5 volt, acá tenemos BBE de este transistor. Esta BBE, como este es un transistor de potencia, como le dije antes, podemos tomar un volt. Esto hay que fijarse en la hoja de datos, ¿sí? Y este, que es un transistor de mediana potencia, tendrá una BBE de 0,7 o 0,8 volt. Vamos a ponerle 0,7. Después hay que fijarse en la hoja de datos. Entonces, ¿qué tensión tengo acá yo? Y tengo 5, 6, 6,7. Entonces acá va a haber 6,7 volt. Y esto lo voy a tener que... Bueno, esta es la caída de tensión. La corriente, ¿cómo le llamé? I máximo RP va a ser igual a S delta B RP dividido RP. Entonces, tengo esta delta B, tengo esta corriente, despejo RP y esto me da delta B RP dividido I máximo por RP. Y acá tengo 9 menos 6,7 son 2,3 dividido 10 miliamperes. Entonces 2,3 dividido 10 miliamperes me da 230 ohm. 230 ohm. Como yo me tomé un margen acá, este valor comercial en principio podría ser 220 ohm. Una cuestión importante de un regulador es cuál es la tensión mínima o la diferencia mínima que uno tiene que procurar entre entrada y salida. ¿A qué me refiero? Si yo acá quiero 5 volt, este transistor tiene que estar trabajando en zona activa. Quiere decir que
su BCE tiene que ser mayor que BCE SAT como primera medida. Eso como primera medida. Pero además, si la condición fuera, si yo pudiera excitar a este transistor con una corriente lo suficientemente grande, corriente de base lo suficientemente grande como para poder saturarlo, esta sería la condición. Pero bueno, tengo que poder saturarlo. La pregunta es si este circuito es capaz de saturar a este transistor, ¿sí? Porque lo que puede pasar es que la tensión la tensión de excitación que mi circuito puede lograr en la entrada o en la base de este transistor no sea suficiente para poder asegurar acá una corriente que sature a este transistor. Y en ese caso, el límite, ¿sí? El límite, digamos, la diferencia mínima de tensión entre entrada y salida estaría dada no por la saturación o por la BCE de saturación de este transistor, sino por la máxima tensión que yo pueda lograr en este punto. Entonces, el asunto es, ¿quién es más grande? ¿Sí? ¿Quién es más grande? Este transistor de potencia tiene una tensión, supongamos que tiene una tensión de saturación del orden de 1 volt, ¿sí? Para que el transistor llegue a saturarse, yo tengo que poder ingresar acá una corriente suficientemente grande. Pero para ingresar acá una corriente suficientemente grande, este punto, en principio, como mínimo, debería estar 1 volt, ¿sí? 1 volt por encima de este punto. Porque dijimos que la BBE máxima de un transistor de este tipo es del orden de 1 volt. Ahora bien, para que en este punto para que este punto haya 5 volt, acá tiene que haber 6 volt. Pero para que acá haya 6 volt, acá tiene que haber, dijimos que esta era 0,7, acá tiene que haber 6,7. ¿Sí? Y por otro lado, en bornes de esta resistencia va a haber una caída de tensión que va a estar dada por la corriente que circule por esa resistencia. Y la corriente que circule por esa resistencia, IP máxima, dijimos, la habíamos elegido en 10 mA. La resistencia que elegimos nosotros en función del razonamiento anterior es 220 ohm. Vamos a elegir el valor comercial. Entonces, el delta B en RP, estamos averiguando la mínima BIN, ¿sí? Ahora le sacamos los 9 volt y queremos ver cuál es lo mínimo que tenemos que poner a la entrada para que este circuito regule. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. 220 por 10 mA da 2,2 volt. Entonces, ¿cuál es la BIN mínima que yo tengo que poner para que este circuito funcione? Y bueno, son 5 más 1 más 0,7 más 2,2. Esto da 6,7, 7,7, 8,7, 8,9. 8,9 volt. ¿Sí? Esta es el BIN menos B0 mínimo. Entonces, fíjense que la tensión BCE mínima necesaria para que este circuito funcione es igual a 3,9 volts. Quiere decir, esta tensión es mayor que BCE SAT. Quiere decir que el transistor no llega a la saturación, ¿sí? No llega a saturarse.
Entonces, ¿cuál es la limitación en cuanto a la diferencia entrada-salida? ¿La BC de saturación o la excitación? Y evidentemente el límite es la excitación, ¿sí? La diferencia entre entrada y salida está restringida o dominada por el circuito de excitación y no por la tensión colector-emisor de saturación. Bueno, nos vemos.